El casting del SEA es año con año. Sí. Y hasta la fecha. Sigue habiendo casting del SEA. Sí, cada mes de octubre vienen a Monterrey. Acaba de pasar. De hecho. Cada octubre de cada año, desde hace más de 30 años que tiene el SEA, vienen a Monterrey en la misma fecha, al mismo lugar, a Televisa Monterrey. Entonces yo lo hice 2 años seguidos. En el 95 no quedé y en el 96 lo volví a intentar. Y ahí fue donde me hablaron para irme a México. Entonces siempre estuvo muy cercano al tema del teatro, el tema de convivir con la escena, ¿no? Convivir con los escenarios y el público. Y conforme vas avanzando, ¿cómo convives con esta parte? Porque tú tienes que llevar una vida normal, por así decirlo. Tengo que ir a la escuela, tengo que estudiar y comienzas obviamente a ver que hay muchísimas cosas por hacer en la infancia. Pero imagino que había algo que siempre te mantenía atado, decir, pues me gusta el teatro, ¿no? Me gusta esto de la actuación. Sí, bueno, en la familia, aparte de mi papá también, mi tío Rubén González Garza, en paz descanse, también, que fue un ícono del teatro aquí en Monterrey, por supuesto, maestro de muchas generaciones, de muchos actores, pues lo tenía cercano también, ¿no? Entonces yo crecí con esto, con mi papá por un lado, con mi tío Rubén, que nunca le dije tío, por cierto, siempre era el maestro Rubén, maestro Rubén González Garza. Y sí, yo crecí como cualquier niño normal, o sea, jugaba fútbol y a las escondidas y al boto, o sea, pero tenía este acercamiento al teatro gracias a mi papá y a mi tío. Y me fui enamorando de eso. O sea, fue algo que para mí se volvió de algo natural en mi vida. O sea, no lo veía como que ajeno, raro o extraño. O sea, ¿Qué estudias? Porque también les digo yo que cuando empiezas a ver que ya medio como que la vida te va canalizando hacia un camino. Allá, sí. Pero hay un momento que tú ya tienes claridad de cómo lo puedes lograr. Porque yo siempre le digo, bueno, yo quiero ser piloto aviador. Pues ya sé que tengo que estudiar tal o voy a una carrera para acá. Tú ya tienes claridad cuál era el camino si es que querías ejercer el tema de la actuación o todavía no. Fíjate que realmente de niño sí hice algunos comerciales. De pequeño hice algunos recitales de poesía, porque mi papá también, además de ser actor, es escritor y declama poesía. Entonces yo también de niño hice eso, hice comerciales, declamé poesía. Pero luego hubo una época entre la secundaria y la preparatoria donde me alejé por completo. O sea, no era algo que lo tuviera ahí como que, ay, me voy a dedicar a esto. Llega mi etapa de la preparatoria y en el brinco de prepa nunca estuve en un grupo de teatro de la... No, jamás estuve en un grupo de teatro. ¿No te llamaba la atención? No había. Mejor dicho, no había. No había en las escuelas donde estuve, ni en la secundaria, ni en la prepa. O si había, pues a lo mejor no era tan fuerte mi interés en ese momento. Pero resulta que de la prepa a la universidad, en el cambio de prepa a facultad, yo estaba buscando trabajo en vacaciones. Dije, bueno, en estos 2 meses de vacaciones, para no estar sin hacer nada, esperando que llegue la carrera de comunicación, que ya había tomado la decisión, busqué trabajo y encontré trabajo en una compañía de teatro infantil. Curiosamente. Con la maestra Irma Olivares. Fue a quien le mandamos un saludo, por cierto. La maestra Irma Olivares fue quien me descubrió. Ella fue la que me descubrió el talento. Ella fue la que me descubrió. Fíjate que yo acompañé a mi papá un día a su casa, porque él estaba supliendo a la maestra dando clases de teatro precisamente en una secundaria en la colonia Jardín Español, me parece. Y mi papá fue a cobrar un cheque que le iba a dar la maestra. Entonces me ve ahí y dice, ¿y tú a qué te dedicas? Y yo, no, pues estoy ahorita de vacaciones. ¿No te interesa trabajar? ¿De qué? No, pues que aquí que la compañía que no sé, me invitó a Aladino. Y a las 2 semanas ya estaba yo interpretando a Aladino. ¿Interpretabas a Aladino? Interpreté a Aladino y ya de ahí se vinieron un montón de personajes. Pero desde la primera vez que yo me subí al escenario dije, no, qué maravilla, qué gozo, qué disfrute. Es pararte frente a un público muy difícil, que es el público infantil, que es el más difícil de todos. Hacerlos reír y que entren en la convención de lo que era la historia de Aladino, que era el momento, estaba hablando del 93, 1993. Que más o menos la época que estaba como la película. Acababa de salir, no sé si un año antes o por ahí, pero era muy reciente, estaba de moda. Todos los niños en ese entonces hacían fiestas con la temática de Aladín. Entonces nos invitaban a nosotros a representar, hacíamos una representación teatral como de 20 minutos dentro del show de infantil. Cantábamos, hacíamos concursos, dinámicas, ya sabes, lo clásico de los shows infantiles, pero aparte hacíamos una representación teatral. Órale. Y teníamos también otros números como Batman, Los Picapiedra, La Bella y la Bestia. Dependiendo de lo que el cliente pedía, nosotros teníamos personajes para todo. Y ahí, por ejemplo, que ya dices tú, oye, ya le empiezo a agarrar sabor. Me imagino que empiezas también ya con la gente que te estabas codeando, empiezas a ver que hay otras oportunidades también que podías hacer, ¿no? Te llamaba la atención el teatro, te llamaba la atención cine, te llamaba la atención
comerciales, telenovelas. Monterrey es muy teatral, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué es lo que buscabas? Yo lo que tenía a la mano y más cercano era el teatro, obviamente, por mi papá, por mi tío. Y cuando empecé a hacer shows infantiles, iban de la mano también, porque también, además de hacer shows infantiles, teníamos un programa de televisión. Estábamos en Canal 28, éramos los Ecogalácticos. El programa se llamaba La Hora del Poder. Y éramos un grupo de marcianos, bueno, de seres de otro planeta, más bien, no marcianos, que no éramos de Marte, que veníamos a la Tierra y traíamos un mensaje como de ecología y de cuida tu planeta, ya sabes, por eso eran los Ecogalácticos. Y teníamos a unos villanos a los que nos enfrentábamos. Y eso fue a la par tele y teatro. Entonces hacíamos tele y bueno, más que teatro era shows infantiles, pero los shows infantiles me llevaron luego al teatro. Fue de o sea, una cosa me llevó a otra. Totalmente. Y estando haciendo un proyecto, luego surgen casting para comerciales y me empecé a enrolar. Entonces una cosa me fue llevando a la otra. Y hasta que en el 96, ya llevaba yo 3 años trabajando con el grupo infantil, se me da la oportunidad de, bueno, 2 cosas. Primero, de entrar al set. Yo fui de la primerita generación del set. Aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey, el sistema educativo del talento. La primera escuela que estaba dentro de las instalaciones de Televisa Monterrey. Antes de que se fuera a la esquina, ¿no? Que estaba ahí. Aquella emblemática esquina que ya desapareció también. Yo fui de esa primera generación junto con Luis Carlos, de las noticias. Y bueno, un montón de gente que también pasó por ahí. Armando Guerra y bueno, mucha gente. Y a la par de eso, empecé a hacer teatro con Sampaio. Me invitó Sampaio a hacer teatro. Con Juan Sampaio. En paz descanse. Mi papá estaba ahí. De hecho, toda mi familia estaba ahí. Mi mamá estaba involucrada también en cuestiones de organización, de logística. Mi hermano estaba en la producción también como iluminador y sonidista. Entonces toda la familia estábamos involucrados. Pues lo padre que entonces también tenía relación con varias áreas, que eso también es interesante, ¿no? Estaba muy interesante. ¿Y qué empiezas a hacer en Televisa? ¿Empiezas aparte de haces conducción o empiezas ya a hacer teatro con todo este equipo? De lo del set me sale un casting, una oportunidad para entrar a Estilo con Judith Grace. Estilo con Judith Grace. Aunque antes de Estilo, un poquito más antes de eso, creo que un año antes estuve en Campus Vivo en Multimedios. Mi primer programa de televisión fue en Canal 28, La Hora del Poder, el programa infantil. Estuvimos un año, termina el programa, pasan unos meses y luego me llega la oportunidad de hacer el casting para Campus Vivo. Me quedo en Campus Vivo, que era un programa de universitario, donde estaban involucradas las 4 universidades en aquel entonces, la UR, el TEC, la UDEM y la UNI. Y habíamos conductores de las 4 universidades. Era un programa 100% universitario. Íbamos a hacer entrevistas y reportajes a cada uno en su universidad. Oye, que aparte te toca un momento interesante que lo he platicado con otros colegas acá, que esa época que estabas haciendo estos pininos en televisión, eran mis pininos. Y era cuando la televisión se veía mucho. ¿Sabes? O sea, no había redes sociales, no había nada. No había redes Entonces sociales. Me imagino lo que sentías al entrar a un foro de televisión aquí en Televisa Monterrey. Wow, las cámaras y los programas. Era algo bien cañón en cuestión de aspiracional, ¿no? Que se volvía. Ahora, ¿cómo era tu percepción? Porque normalmente, y obviamente Nuevo León se ha desarrollado en toda la industria, en cualquier industria que digas que se maneja acá en el estado, pero en esos años, y no es que estemos tan rucos, pero en esos años, obviamente... Bueno, yo sí. No, hombre, ¿cuál? Pero en esos años siempre teníamos el cliché y volteábamos a ver al CEA México. Sí, los que creíamos que queríamos ser actores o que querías ser cantante o querías ser artista o querías aparecer en Televisa México, que era el top. El único camino habido y por haber era el CEA México. Y siempre había una leyenda urbana que era casi imposible estar ahí. Si no era por palanca, si no era por una beca. Si no estabas bonito. Si no estabas bonito. ¿Cómo te va con eso? Fíjate que justamente de esta cadena de situaciones que fui haciendo o que fueron llegando a mi vida, primero el teatro, luego la televisión, luego el set, luego lo de Sampaio, etcétera, llega la oportunidad de hacer un casting para el CEA. En ese momento yo ya estaba muy convencido de que quería ser actor. Yo ya había experimentado el estar frente a la cámara en comerciales, ya había hecho cortometrajes y por supuesto ya había pisado escenarios de teatro. Estuve en el Teatro Montoya y en varios lugares. Entonces ya tenía yo muy claro que sí quería ser actor. Pero como bien lo dices, en aquel entonces la única alternativa opción era irte a México si querías hacer una carrera como actor. No había la apertura que hay ahorita, no había esto de las redes sociales, no había tanto podcast, no había tanto programa, tanto espacio como lo hay ahorita. Entonces, si querías hacer carrera, tenías que irte para allá. Hago el casting y no quedo. Y no quedas. Y no quedé la primera vez. ¿Cómo es un casting en el CEA?
Los dos castings que hice, porque los hice 2 años seguidos. Un casting aquí en Monterrey era solamente te preguntaban experiencia general. Era un casting muy básico donde te preguntaban qué has hecho. Que imagino que era ver el perfil, ¿no? El perfil, básicamente. A cómo era y cómo... Que ha cambiado mucho la industria. Sí. Pero en esos momentos la tenías que ser súper bonito, súper bonita. Era muy superficial. Muy superficial. Y como que el primer filtro era superficial y después vamos a ver si hay talento o no. Casi creo, ¿no? Me imagino que sí te tocó. Por ahí va. Y eran dos fases. Una era aquí en Monterrey. De aquí, si les gustaba tu perfil, entonces sí te llamaban para México. Ok. Y yo el primer año que lo hice, que fue en el 95, para entrar al SEA en el 96, no quedé. Ok. O sea, el primer año hice casting. Y gracias por participar. ¿Al cuánto tiempo te dicen que no quedas? No, simplemente no te hablan. Ya no te hablan. Tomé después de 9 meses que no me hablaron. Tenía la esperanza. Pero... Entendí que no. Dije, a lo mejor el teléfono se descompuso, no hay línea o algo. Porque en ese entonces era llamada telefónica. Sí. Vas a recibir una llamada. No había correo electrónico, no había celulares, no había nada. Y pues nunca me hablaron. Nunca me hablaron. ¿Cómo haces ese segundo casting? Pues al año siguiente vuelvo a intentarlo bien. El casting del SEA es año con año. Sí. Y hasta la fecha. Sigue habiendo casting del SEA. Sí. Cada mes de octubre vienen a Monterrey. Acaba de pasar. De hecho, cada octubre de cada año, desde hace más de 30 años que tiene el SEA, vienen a Monterrey en la misma fecha, al mismo lugar, a Televisa Monterrey. Entonces yo lo hice 2 años seguidos. En el 95 no quedé y en el 96 lo volví a intentar y ahí fue donde me hablaron para irme a México. El segundo casting que hice, a diferencia del primero, llegué yo mucho más seguro, mucho más, ya sabía lo que iba. Sí. Entonces yo llegué un poquito más a presumir lo que estaba haciendo. Ajá. Y me acuerdo que les causó mucha risa a los directivos del SEA. En ese entonces, quien vino a hacerme el casting, bueno, el que hizo el casting aquí fue Nacho, que es ahorita el subdirector del SEA. Ok. Y me acuerdo que los ataqué de la risa, se sacaron de la risa conmigo porque llegué yo a decirles, cuéntanos tu experiencia. Entonces yo empiezo a decir, pues estoy haciendo teatro y estoy haciendo comerciales y estoy estudiando en el SED y aparte hago esto y hago el otro y hago aquello, no sé qué. Y al final me dicen, ¿y a qué horas vas al baño? Y ese comentario ese comentario ocasionó como que la misma gente se relajara. Sí. Y a partir de ahí, oye, pues estás disponible, no sé qué, nosotros ya hablamos. Y en esa ocasión sí me hablaron. Sí te hablaron. ¿Qué sientes cuando recibes esa llamada? Emoción, porque me hablaron a los 15 días. Okay. A los 15 días para ir ahora a hacer una audición a México. Okay. Entonces yo hice la audición aquí en Monterrey en octubre. En noviembre estoy en México audicionando los primeros días de noviembre. Y en México era otro casting completamente distinto. Sí. Allá el proceso para entrar al SEA sí era, tenías que leer una escena delante de varios actores o varios aspirantes a la escuela y frente a un jurado, que en este caso a mí me tocó que estuviera Eugenio Cobo, Alejandro Camacho, Rebeca Jones, en paz descanse, y creo que era el Güero Castro. Me parece que eran los 4 jueces. Como el panel. El panel que iba a calificar, ¿no? De alguna manera. Y pues es una emoción y un nervio y obviamente estás con la emoción a flor de piel. Sí. Y luego de eso hacíamos otro casting ya con cámara. O sea, era un casting solamente lectura y el otro frente a cámara improvisando una escena de actuación que te tocaba al azar. Sí. A mí me tocó que mi novia me hablaba para decirme que estaba embarazada de mí. Okay. Y yo tenía que improvisar. Sí. Y pues les gustó. Que también siempre ha sido bueno para la improvisación. También es... Pues gracias al SEA creo que desarrollé mucho eso de la improvisación. Es que creo que es algo intrínseco del actor. Sí. O sea, es una herramienta que tenemos, la improvisación. Sí. De hecho, en el SEA hay una clase que era justamente de pura improvisación. Sí. El taller de actuación no veíamos libretos, no se veían escenas. Sí. Todo el trabajo era improvisado y que fue parte de la filosofía que yo traje luego aquí al set como maestro. Sí. Tratar de hacer muchas. ¿Te acuerdas de las clases? Sí, estaban buenísimas. No leíamos escenas, era improvisar. Era improvisar mucho.